A reading from the first letter of St. Paul. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, tuvimos valor, apoyados en nuestro Dios, para predicarles el Evangelio de Dios en medio de fuerte oposición. Nuestra exhortación no procedía de error o de motivos turbios, ni usaba engaños, sino que Dios nos ha aprobado y nos ha confiado el Evangelio. Así lo predicamos, no para contentar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestras intenciones. Como bien saben, nunca hemos tenido palabra de adulación ni codicia disimulada. Dios es testigo. No pretendimos honor de los hombres, ni de ustedes, ni de los demás, aunque, como apóstoles de Cristo, podíamos haberles hablado autoritariamente. Por el contrario, los tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Les teníamos tanto cariño que deseábamos entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque se habían ganado nuestro amor. Forever I will sing. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading from the Holy Gospel. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. After Jesus had Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Today we celebrate the Hoy memorial celebramos el memorial de San Pío X, que fue nuestro Santo Padre a comienzos del siglo XX. Fue elegido en 1903, nació en 1885 y murió en 1914, y se le dio Giuseppe Sarto, en italiano, que fue elegido para ser papa. Fue el único papa que tuvimos en haber sido reconocido como santo canonizado, y estamos esperando con anticipación el hecho de que podamos tener dos más, con el Papa Juan Pablo II y Juan XXIII. El Papa Pío X se le conocía por lo que hizo en relación con la recepción de la Santa Comunión. Estimuló la comunión con frecuencia, sobre todo de niños, y se le conocía por llamar a la codificación, que se habla de la codificación de la ley canónica. En su testamento dijo: nací puro, pobre, he vivido en pobreza y moriré pobre, mostrando lo pío que era en realidad, por ser una vida de pobreza de la que habla Jesús, al estar desapegado de las cosas y poder vivir de manera que uno pudiera estar más unido con Cristo. Su lema episcopal era renovarlo todo en Cristo, reconociendo su dependencia de Cristo y su necesidad de poder trabajar por mediación de Cristo, por las gracias que cada uno recibe de Dios para poder hacer esas cosas que se nos pide que hagamos. Si miramos a la lectura que tenemos hoy, que nos da la Madre Iglesia, es esta proclamación del diálogo entre Jesús y Pedro. Pedro, el primer papa que reconocemos en la Iglesia, la conexión con San Pío X. Sin embargo, si se fijan específicamente en este diálogo entre Pedro y Jesús, verán que hay tres preguntas que Jesús le hace a Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Simón, hijo de Pedro, mejor dicho, hijo de Juan, dice: ¿me amas? Y por último le pregunta lo mismo. La pregunta se la hizo tres veces, respondiendo la misma pregunta. El escritor quería pensar sobre el momento en que Pedro estaba fuera de la corte, después de que fue crucificado Cristo. Cada vez que se le preguntaba tres veces si era una persona asociada con Jesús, denegó tres veces. Y esta oportunidad en el Evangelio es que Pedro así tiene la oportunidad de denegar a Cristo. Esas tres veces en que proclamó el amor por Cristo y es su disposición para servir al pueblo de Cristo confiado a Él. Si nos miramos en esos dos relatos en el Evangelio de cómo Pedro pudo responder a estas preguntas en relación con si era seguidor de Cristo, vemos una gran cantidad de conversión que ha tenido lugar en la vida de Pedro. A veces vemos la comparación entre Pedro y Jesús, ambos denegando a Cristo, pero Pedro pudo recogerse y pudo buscar y obtener el perdón de Dios, y cambiar su vida para seguir más cercanamente y hacer las cosas que Dios le pedía. Este tema de la conversión es algo que es muy importante en la vida de todo franciscano, decididamente de todo cristiano también, porque cuando hablamos de la conversión es algo que es muy importante para Francisco mismo. Francisco, que era del mundo y que por su encuentro con los leprosos de Asís llegó a conocer a Cristo y a cambiar su vida de manera que pudiera seguir más estrechamente a Cristo. En su testamento, Francisco escribió: el Señor me dio al hermano Francisco, y así comenzó a hacer la penitencia en esta forma, porque cuando yo estuve en pecado, parecía demasiado amargado el ver a los leprosos, y después el Señor mismo me condujo entre ellos, y yo mostré misericordia para con ellos. Cuando les dejé lo que había podido ser algo amargo, se convirtió en algo dulce. Y después
me demoré un poco y me fui del mundo. Así es como San Francisco describe su propio momento de conversión, de darse cuenta de lo que era que Dios le estaba invitado a hacer, rechazar lo que le separaba de Cristo y poder más estrechamente seguir a Cristo. Fue por el encuentro que tuvo con los leprosos que pudo él verdaderamente ver y llegar a comprender en quién era Cristo, porque él se convirtió en alguien muy personal. En una reciente biografía de San Francisco, escrito por un dominico llamado Agustín Thompson, él dice acerca de este encuentro que tuvo Francisco con los leprosos, no mucho más allá de este encuentro. Más tarde nos dice que Francisco caminaba por un camino y se encontró con un leproso, lo abrazó y le besó. Y muy importantemente añadió la pesadilla de Francisco, dice que ya había encontrado la paz. Su pesadilla espiritual había terminado y había encontrado la paz. Francisco, que buscaba con tanta dificultad para el significado de su vida, buscando con tanta diligencia para tratar de llegar a comprender lo que Dios le pedía, y que él pudo entender esto, y ese fue el momento en que encontró la verdadera paz. La conversión, que todos hemos sido llamados en nuestra propia vida, es un momento en que verdaderamente encontramos a Cristo y le damos la bienvenida estrechamente en nuestra vida. Es ese momento en que nosotros también encontraremos la verdadera paz. Hace algunos años hubo una miniserie en la televisión italiana que fue hecha sobre la vida de San Francisco y Santa Clara. Está dispuesta en Estados Unidos. Es una película que se llama Clara y Francisco. Pero una de las cuestiones que sucede en esa película que yo encontré muy emocionante es la forma en que el director presenta la vida de San Francisco y Clara antes de su conversión y después de haber llegado a conocer y comprender lo que Dios les pedía. Cómo su vida cambió después. Cómo su gestión completa cambió cuando pudieron entender lo que Dios les pedía hacer. Antes habían aceptado la respuesta de la responsabilidad que Dios le dio. Antes de tener este verdadero momento de conversión en su vida, parecían haber caminado en una forma infelices, confundidos, en busca para llegar a comprender lo que les pedía Dios. Pero cuando se presentó su conversión, se encontraron, como dice San Francisco aquí, el llegar a ese momento en que la verdadera paz entró en su vida. Y como se presenta en la película, continuaron viviendo lo que Dios les pedía. Pero puede uno ver el júbilo en su vida, uno puede ver este sentido de estar contentos y de paz, porque saben que están haciendo lo que Dios les ha pedido. Y cada uno de nosotros necesita encontrar ese momento en nuestra vida para que también podamos llegar a comprender y a acoger lo que Dios nos pide. Y en ese momento encontraremos la paz. Cada uno de nosotros tiene un relato que hacer acerca de nuestro encuentro personal con Cristo, de cómo Cristo trabajando en nuestra vida nos ha cambiado y cómo cuando llegamos a comprender y a acoger el Evangelio, cómo acogemos las enseñanzas de la iglesia y entonces podemos vivir lo que Dios nos ha pedido. Si fuimos a la capilla esta mañana y podemos que cada uno de nosotros diga su relato diciendo y por qué se encuentran tan estrechamente conectados con Cristo, por qué tienen esta relación personal con Cristo, compartan esos cuentos con otros para que puedan llegar a comprender por qué Cristo es tan importante en la vida de uno y la importancia de la vida de Cristo en uno. Traeremos a otros para poder acoger lo que Dios les ha pedido. Cuando acogemos a nuestra propia conversión, al igual que Pedro, tenemos que apartarnos de lo que nos separa de Dios. Tenemos que poder evitar el pecado y la ocasión del pecado
en todo eso que nos mantiene apartados de la santidad, porque eso es lo que nos pide Cristo en su centro, el poder aceptar lo que Dios nos ha pedido, el estrecharnos a Él y poder convertirnos en santos y convertirnos más como Él. Decididamente la oportunidad de participar en los sacramentos, yendo a la confesión, yendo a la misa regularmente, y como dijo San Pío X, como pedimos eso hoy en la liturgia a diario, recibir la Santa Comunión diariamente. Y eso es lo que está a fortalecernos, darnos la gracia para poder responder a Cristo, al igual que Pedro lo hizo cuando se le hacía la pregunta, ¿me amas más que estos? Y con las gracias que recibimos por Jesucristo y por la celebración de la Eucaristía y por la participación en la Eucaristía, también nosotros podremos decir, sí Señor, tú sabes que te amo, y poder experimentar y encontrar ese amor, esa paz en nuestra propia vida a diario.